Buenas noches, profesor y compañeros en general. Bueno, en esta oportunidad, a mi grupo y a mi persona nos ha tocado explicar sobre el artículo Biomagnificación y distribución corporal de la ivermectina en escarabajos peloteros. Bueno, los integrantes somos Juro, Huaranga, Obregón, Zuna y quienes habla Suicaray. Con respecto al contenido del artículo, primero va la introducción, seguido materiales y métodos, tercero resultado, cuarto discusión y por último la conclusión. Bueno, con respecto a la introducción, la ivermectina es una lactona macrocíclica derivada de los productos de fermentación de Streptomyces argematilis. Se usa comúnmente en la medicina veterinaria para tratar enfermedades del ganado. Específicamente es un antiparasitario. Después de administrar esta ivermectina al ganado, su descomposición metabólica es lenta y entre el 62 y el 98% de la medicina administrada puede excretarse casi inalterada en las heces, conservando su actividad insecticida. La concentración y eliminación de los residuos de ivermectina que se encuentran en el estiércol excretado varía según el método de suministro, la dosis y la dieta. La ivermectina afecta potencialmente a especies de Erixozoan, objetivo y no objetivo. Y bueno, los escarabajos peloteros son particularmente sensibles, tanto a niveles subletales como preletales. Desde un punto de vista funcional, los escarabajos peloteros son uno de los grupos más importantes que utilizan y reciclan los estiércol en términos de diversidad, abundancia y biomasa. Por este motivo, varios estudios sobre ecotoxicología de la ivermectina, publicados en las últimas décadas, se han centrado en los efectos negativos de la ivermectina, en ellos los escarabajos peloteros. En el artículo se presenta por primera vez un sistema de prueba terrestre que considera la ruta dietética desde las heces del ganado hasta los escarabajos peloteros. Se usó como especie de ensayo el intestino, la homolinfa, el cuerpo graso y las excretas pertenecientes a especímenes del escarabajo pelotero. Asimismo, se examinaron en diferentes momentos. Siguiente, por favor. Materiales y métodos. Los organismos de prueba en este estudio, el organismo de prueba fue el escarabajo petrolero T. lusitanicus, que fue la especie seleccionada para estudiar los patrones de biomagnificación de la ivermectina a partir de estiércol de ganado en el intestino, la hemolinfa, el cuerpo graso y las excretas que fueron nuestras matrices biológicas. Bueno, esto con el fin de obtener información para el comportamiento farmacocinético de la ivermectina de la especie de mención. La especie se fue recolectada de la Sauceda, un espacio libre de ivermectina ubicada en el Parque Natural de Alcornocales de Cádiz, España. Su colecta fue realizada mediante la caída de cebadas con estiércol de vaca. Luego estos escarabajos recogidos se mantuvieron en cajas de plástico aireados a 65% porcentaje de humedad relativa y a 18 grados Celsius. Como sustrato se utilizó musgo y hojas muertas de Quercus. Para estandarizar la condición fisiológica de los escarabajos se seleccionó por el método de clasificación de edades y también se tomó una proporción de sexo de 1 a 1 para cada experimento. Las matrices biológicas fueron, como se mencionaron, 4. De estas se analizaron las concentraciones de ivermectina tanto en el intestino como en las excretas, ya que indican la cantidad de ivermectina ingerida y excretada. También se analizó la hemolinfa, ya que es un fluido en contacto directo con los otros tejidos y órganos responsables de la distribución de la cantidad de constituyentes biológicos de las células de la especie. En cuanto a la aplicación de la sustancia, problema y la aplicación de las dietas experimentales, se tiene en consideración las concentraciones de ivermectina a utilizar, ya que estas son específicas y no sobrepasan el umbral de toxicidad correspondiente a la inhibición de la antena respuesta del escarabajo. El diseño de prueba toxicológica fue tomado en referencia a la OCDE, donde se implementó una fase de incorporación continua por 12 días, donde se tomaron muestras de escarabajo petrolero, 18 individuos para un tratamiento de 1, 3, 6 y 9 y 12 días, y después de la primera adición de estiércol con ivermectina. Luego de la fase de absorción, que fue la primera, los escarabajos petroleros se transfieren a cajas limpias y
continúa la fase de eliminación también por 12 días, donde se tomaron muestras de 1, 3, 6 y 9 días. En estas fases se muestra el procedimiento experimental, se muestra las cantidades de 2 gramos de estiércol con ivermectina y sin ivermectina, y la cantidad de concentración que fue 10 microgramos por kilo de ivermectina. En cuanto a la validez de pruebas, también se muestra el control y el tratamiento. En el control se contaron con 18 individuos y también con el material estiércol sin ivermectina por 24 días, y el tratamiento de 18 individuos en fase de absorción por 12 días y fase de eliminación por 12 días. Siguiente. Para la preparación de la muestra, lo primero que se hizo fue seleccionar 10 individuos al azar, los cuales fueron anestesiados con CO2, y posteriormente se extrajo la muestra de 4 matrices biológicas. Para la muestra de hemolinfa se perforó la cutícula y se apretó el escarabajo. Luego, la hemolinfa recolectada de cada individuo se colocó en un frasco protegido de la luz y se mantuvo a menos 25 grados Celsius. Para la muestra del intestino se diseccionó desde el estomodeo hasta el proctodeo. Para las muestras de contenido de lípidos se retiró todo el tejido del cuerpo graso y se secó a 28 grados Celsius por 24 horas. Y las muestras de excremento fueron recogidas tras la defecación y se secaron y homogeneizaron con nitrógeno líquido. Para la extracción de la ivermectina, lo primero que se hace es pesar 0.01 gramos de cada muestra y se añade 1 mililitro de solución de acetonitrilo con agua y 200 microlitros de la solución de trabajo de patrón interno. Luego se agitó la mezcla en un vórtex por 1 minuto y se sonicó por 5 minutos y se centrifugó a 5.000 revoluciones por minuto. Los extractos sobreinadantes se retiraron, filtraron y transfirieron a un tubo limpio donde se evaporaron hasta secarse. Tras la reconstitución con 5 mililitros de agua pura, la solución se somete a ultrasonido en baño de agua y se pasa por un filtro de jeringa. Luego se da lo que es la preconcentración, la limpieza de muestras y la concentración. Finalmente, los analitos se diluyeron con 300 microlitros de acetonitrilo en un frasco de vidrio y se almacenaron a menos 20 grados Celsius para su posterior análisis. Siguiente, por favor. Los reactivos químicos que se utilizaron fueron la ivermectina, abamectina, el solvente, las unidades de filtrado y el sistema de purificación. En las soluciones stock para preparar las soluciones madre, se pesó 0.001 miligramos de estándares de referencia de ivermectina y abamectina y se disolvieron con metanol para preparar 2 soluciones madre de 10 microgramos por mililitro de concentración. Luego, las soluciones de trabajo se obtuvieron de la dilución de las soluciones madre con metanol, y el método de estandarización se basó en el uso de la abamectina como un estándar interno, cuya concentración fue de 10 nanogramos por mililitro. La ivermectina se analizó en un sistema HPLC que se acopló a un analizador. Luego se utilizó una columna analítica donde el disolvente A de la fase móvil era una solución de ácido fórmico en agua y el disolvente B era un ácido fórmico en acetonitrilo. Luego se escogió un ion aducto, en este caso el M144 más Na, para la cuantificación de ambos compuestos. En el análisis de datos, el factor de biomagnificación dietética se determina como la relación entre la absorción y la tasa de eliminación. Asimismo, se utilizó un ajuste de regresión por mínimos cuadrados para obtener intervalos de confianza. Luego, los factores de distribución se calcularon a través de la distribución proporcional de los residuos de ivermectina total de cada una de las 4 matrices para evaluar su contribución a la ivermectina total acumulada en todas las matrices biológicas al final de las fases de absorción y eliminación. Siguiente. Bien, después de pasar por el sistema del HPLC, tenemos los resultados de la biomagnificación de ivermectina. Hay una variación en las concentraciones de ivermectina en el intestino, hemolinfa, grasa corporal y excretas, ¿no? Bueno, inicialmente en la parte de absorción vemos un incremento gradual. En ello podemos ver, por ejemplo, en el día 3, que vemos un incremento en todos los matrices biológicos. Al 6º día podemos hacer una concentración de 0.50 microgramos por kilo, tanto en el intestino, de 0.55 en la excreta, 0.55 en la grasa corporal y en la hemolinfa de 0.25 microgramos por kilo. Asimismo, también en la parte o en la fase final de la captación podemos ver un incremento en la excreta de 1.03 microgramos por kilo, de la grasa corporal de 1.30 y la hemolinfa de 0.67, a diferencia del intestino de 0.52 que se mantiene constante.
El aumento de la hemolinfa y la grasa corporal se puede observar en la tasa de absorción constante. Acá en la parte inferior izquierda podemos observar, hay un incremento. Pasando la fase de eliminación, al noveno día, en este caso en las tablas podemos ver a los 21 días, se va a detectar la ivermectina en el intestino y en la hemolinfa. Asimismo, también para la fase final, que vendría a ser los 24 días, todavía se detecta la hemolinfa, la ivermectina tanto en la hemolinfa y el cuerpo graso. Bueno, de 0.24 microgramos por kilo y 1.20 microgramos por kilo. Bueno, para una conclusión así general, en este caso se indica claramente que hay un incremento de acumulación de ivermectina en la grasa corporal y de menor medida en la hemolinfa. Discusión. Ninguna directriz reglamentaria, aparte de la prueba de bioacumulación de lombrices de la OCDE, aborda directamente la posible bioacumulación de estos compuestos en otros organismos terrestres, y muy pocos estudios han examinado la biomagnificación de sustancias químicas orgánicas en artrópodos terrestres. En el caso de la ivermectina, solo unos pocos estudios abordaron su biomagnificación en invertebrados acuáticos como el Lumbricus variegatatus, el microcrustáceo zooplanctónico, el Seriodapnia dubia, el anfípodo Yaleya sp y el caracol manzana pomacea sp. Como resultado de este estudio se obtuvo que la ivermectina se desplaza rápidamente a través del intestino y que también se acumula en el hemocele, alcanzando posteriormente diferentes órganos en contacto directo con la hemolinfa, como los tejidos del cuerpo graso, mostrando un comportamiento farmacocinético típico, el cual el cuerpo graso parece ejercer un papel importante en la biomagnificación de la ivermectina en el cuerpo del insecto. Este resultado es coherente con la lipofila de la ivermectina y está de acuerdo con su comportamiento en otros tejidos grasos como el tejido adiposo de los vertebrados. Finalmente tenemos la conclusión. Se llegó a la conclusión de que la ivermectina se biomagnifica en adultos de Pteryctes lusitanicus cuando se expone a dosis no letales a través de la ingestión de alimentos. Esta investigación también llega a la conclusión de que la biomagnificación de la ivermectina debe investigarse desde la perspectiva de la red alimentaria global basada en el estiércol, y también que el uso de los productos médicos veterinarios, en este caso la ivermectina, debe ser supervisado y controlado siguiendo un principio de preventivo. Este estudio aporta información útil para alcanzar estos objetivos y poder dilucidar los mecanismos implicados en la biomagnificación de la ivermectina en los escarabajos peloteros. Bueno, ya tenemos la referencia bibliográfica y gracias.